Este segmento es cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvodegua le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Hoy hablamos de cambios ley electoral, como nuestro hashtag de la noche, cambios ley electoral, para comentar acerca de las propuestas que se tienen ya en el Congreso de la República y la que se está trabajando para modificar luego de que se le diera dictamen favorable en el Congreso de la República. Cambios ley electoral es nuestro hashtag de la noche. Canal Antigua a través de Facebook y también las cuentas de nuestros analistas de hoy. En el caso del licenciado Hugo Novales, que lo hace a través de su cuenta @HugoNC, y del licenciado José Carlos Sanabria, quien también nos acompaña hoy a través de su cuenta @JosecSA2, para que usted interactúe con nosotros. José CSA2, para que usted interactúe a través de las redes sociales. Yo participo de la discusión a través de mi cuenta @JKSandoval_. Para comenzar esta noche con cambios ley electoral, estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Mesas de trabajo en el Congreso de la República con importantes cambios a algunas leyes, incluyendo la más esperada, cambios a la ley electoral y de partidos políticos. He de contarle que este viernes estuvo marcado principalmente por las protestas que bloquearon los más importantes puntos de acceso de la ciudad. En Pakistán, 8 de los 10 agresores de la Premio Nobel de la Paz, Malala, han quedado en libertad. Y la previa de la gran final de la UEFA Champions League, la Juventus de Turín se enfrenta en Berlín al Fútbol Club Barcelona. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos planteando la temática de esta noche con cambios ley electoral como nuestro hashtag, y es que en el Congreso de la República se instalaron una serie de mesas de trabajo, esto para analizar posibles cambios a importantes leyes. La más consensuada es tener cambios importantes a la ley electoral y de partidos políticos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Diputados y dirigentes de distintas organizaciones ciudadanas se reunieron en el Congreso de la República para dar inicio a las nuevas mesas técnicas de diálogo impulsadas por el organismo legislativo y ejecutivo. George Andrew, representante de la comunidad internacional, indicó que para mantener el fervor democrático es necesario el compromiso fuerte y la voluntad política de escuchar a la ciudadanía. Con el apoyo de Suecia a este proceso de apertura por parte del Congreso de Guatemala, queremos contribuir en lo pequeño a facilitar que este fervor democrático y la energía de las ciudadanas y los ciudadanos tenga un encauce hacia reformas legales. Luis Rabé, presidente del Congreso, hizo un llamado a la sociedad civil para participar en las mesas de diálogo. Quiero anunciar nuestra disposición de mantener las puertas abiertas a todas, que se escuche bien por favor, a todas las propuestas que de forma razonable se presenten y que estén contenidas dentro de la legalidad de nuestra Constitución. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Y los dos analistas de esta noche han participado activamente en esta mesa técnica, en esta mesa de análisis, para poder hacer un planteamiento que beneficie a Guatemala en cuanto a las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado José Carlos Sanabria. Muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches, Hugo, muy buenas noches a todos los televidentes. Yo
Yo quiero iniciar con una pequeña reflexión. Estamos realmente en la antesala de una casi certera y posible reforma a la ley electoral y de partidos políticos que se está dando en un año de elecciones, se está dando 3 meses antes de que se dé la primera vuelta, y eso es bastante atípico. Regularmente las reformas electorales en los países se dan posterior al evento electoral. Y traigo esto a colación porque si no se hubiese generado la crisis política que estamos viviendo, que no es solo contra el gobierno, sino es contra el sistema político en su conjunto, en este momento y en esta noche no estuviéramos hablando de reformas a la ley electoral y de partidos. Entonces, la ventana de oportunidad que se abrió para impulsar reformas es producto de una fuerte crisis, una crisis que en gran medida está o tiene su corazón en un sistema de representación que ya no está funcionando, disfuncional, que no genera, por un lado, espacios de participación para que la gente pueda participar políticamente, y que tiene pues como resultado también no solo que sean electos, sino los representantes partidarios no representan a la población, y la población no se siente representada con los representantes que tenemos en el Congreso, en las municipalidades, en el Ejecutivo. Entonces sí es necesario pues ponerlo a colación, principalmente para tratar de orientar las reformas a tratar de solucionar esos problemas estructurales del sistema disfuncional que nos llevaron por un lado a la crisis y que por otro lado generaron las condiciones para que estuviéramos en este momento hablando de la posibilidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos en un momento bastante atípico. Complicado reformar la ley electoral y de partidos políticos cuando ya se ha hecho una convocatoria a elecciones generales. De eso vamos a platicar. Estamos esta noche con Cambios Ley Electoral, como nuestro hashtag nos dice: Chiva, deben de autorizar principalmente participación sin partido político, solo un frente cívico o algo así. Nos dice Raúl: sin elección uninominal ni supremacía real del TSE, cualquier modificación no es más que maquillaje. El doctor Hernández con Cambios Ley Electoral: tengo mis dudas que se den los cambios necesarios, no creo que los diputados se hagan el harakiri. Eduardo: desde el momento en que Rabé se hace cargo de esa mesa no se puede esperar nada bueno. Abimael: son impostergables, traslademos la protesta a la puerta del Congreso ya, la coyuntura los hace viables, nos dice José. Para más plata, ¿entendió? Bueno, ese es otro tema. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra: trasladar la presión ciudadana al Congreso de la República. ¿Entenderán así los diputados? Buenas noches, licenciado Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches también, José Carlos. Bienvenido a las 10 p.m. y buenas noches a quienes nos acompañan turno de viernes en el programa. Sí, turno de viernes, el más alegre de todos. Sí. Sí, miren, con la pregunta que hacía Juan Carlos, evidentemente sí, hay que trasladar la presión al Congreso de la República. Hay que ir al Congreso y decirle a los diputados, demostrarle que lo que queremos es una reforma a la ley electoral. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de nuestros televidentes se muestran escépticos acerca de la posibilidad de que los diputados quieran aprobar reformas que les puedan hacer daño, que les puedan afectar sus intereses, que puedan incluso afectar la posibilidad de que permanezcan en el Congreso más tiempo. Yo creo que la coyuntura que estamos viviendo actualmente es una coyuntura muy particular. Es una coyuntura en donde el poder, o sea, la capacidad que yo tengo de hacer que otros hagan lo que yo quiero, se trasladó y ya no está únicamente en los financistas de campaña, ya no está únicamente en los diputados, sino que ahora está parcialmente en los ciudadanos que utilizan la calle, utilizan la protesta para ejercer ese poder. Y entonces, en esta coyuntura, en donde los ciudadanos tenemos la posibilidad de asustar a los políticos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, es importante que ya no solo intentemos asustar al presidente para que renuncie, sino que ahora tenemos que ir y asustar a los diputados para que aprueben algo que de otra manera no aprobarían. Y es que las reformas a la ley electoral que se han planteado, particularmente la que está planteando el Tribunal Supremo Electoral, contienen cambios profundos que pueden modificar realmente la manera en que se hace política en Guatemala. ¿Qué cambios puede valorar la población en ese sentido, Lic? ¿Cuáles serían esos cambios trascendentales
por los cuales el ciudadano sí puede decirle, mire, aprobemos esto? Bueno, digamos que hay algunos que tienen que ver con vamos a ver, la posibilidad de expresar rechazo hacia la política o la posibilidad de castigar a los políticos. Uno de ellos es, por ejemplo, la limitación de la reelección, ¿sí? O sea, dejarla en únicamente 2 periodos consecutivos o hacer que no sea consecutiva en ninguno de los casos. Esa es una manera. El Tribunal Supremo Electoral también está contemplando la posibilidad de dar validez al voto nulo, por ejemplo. Esto se podría hacer en el caso de los diputados, tratando al voto nulo como un partido más y dejando escaños vacíos en el Congreso de la República para aquellas personas que votaron nulo y que puedan de esa manera mostrar su rechazo al sistema. Pero también hay otros que son más técnicos y que son más de fondos, y es donde yo creo que está la esencia. Uno de ellos tiene que ver con la democracia interna en los partidos. Actualmente, el Comité Ejecutivo Nacional tiene la capacidad de nombrar candidatos en todos aquellos lugares donde no tienen organización formal, y esto lo hemos platicado varias veces en este espacio. Por ejemplo, si en la ciudad de Guatemala hay una asamblea municipal, esa asamblea municipal nombra el candidato a alcalde y nombra el candidato a diputado. Pero si no existe esa asamblea municipal, entonces el Comité Ejecutivo elige todo. El Comité Ejecutivo nomina y la asamblea elige, pero la asamblea básicamente hace lo que el Comité Ejecutivo quiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es donde se dan cuestiones como la venta de candidaturas, por ejemplo. El famoso término del partido franquicia, de lo que se ha acuñado, por ejemplo, en Asíes. Exactamente. Entonces, ese es un problema. Si nosotros eliminamos esa potestad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional de postular candidatos donde no hay organización legal, entonces empezamos a atacar uno de los problemas serios, que es la venta de candidaturas. Otro tema es el financiamiento, ¿sí? Particularmente el problema del financiamiento es la fiscalización. Actualmente tenemos algunas normas que ponen límites, que dicen cuánto puede donar una persona, cuánto puede gastar un partido, pero esas normas no se cumplen, y no se cumplen porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad adecuada para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. Esa reforma que está intentando aprobar el Tribunal Supremo Electoral incluye disposiciones para hacer más transparente el financiamiento, de manera que cualquier norma que aprobemos con respecto al financiamiento sí se cumple. Sí, entonces esa es la base para cualquiera. Esos dos me parece que son los cambios principales, los más importantes, y los que realmente tienen la posibilidad de que en 4 años, cuando se den las primeras elecciones con esta nueva reforma electoral, tengamos una clase política distinta y políticos básicamente más responsables para con sus votantes. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con cambios ley electoral, como nuestro hashtag nos dice. Primero, que se larguen los diputados de esas mesas técnicas. Después hablamos de algo serio. Es que es muy complicado poder hacer un cambio si no están los diputados. Sería impensable, porque tienen que ser ellos quienes le den su voto favorable. El problema es que no entrará en vigencia para los comicios actuales, y entonces 4 años más, igual o peor, es lo que dice Oveja Andrea. El licenciado Reyes: debemos de fiscalizar para que sean en beneficio de la democracia y respondan al clamor popular. Susi: no podemos solo esperar, hay que observar y exigir los cambios que queremos. Gabriel: si no se establece el voto en el extranjero y por medio electrónico, no sirve de nada, seguimos en el siglo XIX. Yo no estoy tan de acuerdo en lo que plantea Gabriel. A mí me parece que el hecho de que el ciudadano mismo cuente el voto, sea quien fiscalice su propia mesa, que ponga su nombre en el acta y sea el mismo ciudadano, le da un nivel de certeza muy alto al proceso eleccionario en Guatemala. En Guatemala se puede hablar de que la ley electoral tiene muchos vacíos: del financiamiento, del clientelismo, del traslado de votantes de otras comunidades, pero de la elección en sí, del acto mismo de ejercer el sufragio, yo nunca he visto una queja que sea realmente significativa. Cambios después de las elecciones, es lo que nos plantea Iris. Postmortem, ese es un tema bien interesante. Modificaciones luego de la elección. Eduardo nos dice cómo se puede hacer para que los candidatos no sean productos publicitarios, sino que hagan una campaña más seria, ahí exigiéndola como ciudadanos, no hay de otra. Pienso que los diputados deben de ejecutarla más, no debe de quedar en sus manos, ellos son parte del problema. Es que bajo el modelo actual no hay nadie más que lo pueda aplicar si no son ellos. Alexander nos dice: yo sí estoy de acuerdo con cambios a la Constitución, pero esos corruptos mejor no. Es lo que dice Alexander. Omar: eliminar segunda vuelta y con ese presupuesto realizar
pequeño referéndum a mitad de periodo. Iris, el problema es modificaciones aplicables ¿cuándo? Dentro de 4 años seguramente. Cuando las leyes las hacen los que nos roban, no llegamos a ningún lado, plantea Guillermo. Y Linda, por cierto, cierto porcentaje de voto nulo represente cambios en candidatos y nuevas propuestas por parte de los partidos políticos. Y Mario Arturo nos plantea: yo pienso que aún debemos de empujar varios centímetros más para alcanzar las condiciones de cambios trascendentales. Carla, no al transfugismo, parece que juegan con cambios a la ley electoral, licenciado Sanabria. Sí, bueno, en este sentido hay varios de los tweets que los televidentes han enviado y que me llaman muchísimo la atención. El primero creo que han enfatizado bastante y es una muestra precisamente de la crisis, el rechazo hacia la clase política y el rechazo hacia los diputados, y también las dudas de si en el Congreso de la República puede salir un proyecto de reforma a la ley electoral que tenga pues objetivos de promover no solo un sistema más democrático, sino efectivamente apuntalar a una institucionalización democrática del sistema en su conjunto. En este caso, pues hay que reiterar que el mecanismo político e institucional es el Congreso de la República, es el organismo encargado de legislar. Esto pues son normas constitucionales y es el sistema político en su conjunto. En este caso creo que también hay que tener en cuenta que si bien el Congreso de la República es el espacio de discusión donde se debe o donde los diferentes actores que estamos interesados tratar de incidir en esa reforma, debemos de llegar y participar en esas mesas. Sí creo que el Tribunal Supremo Electoral, con una perspectiva bastante interesante, puso sobre la mesa en alguna medida los temas que yo considero que son los importantes sobre los cuales debe girar la discusión de reforma electoral. Entonces, bien, si los diputados en este momento son actores políticos que carecen de legitimidad y representatividad frente a mucha ciudadanía, sí, lo que podemos como ciudadanos y como actores interesados en esto, pues marcar por un lado la cancha, por otro lado también preservar que no solo la discusión, sino las propuestas que se van a incluir en esa reforma de la ley electoral y de partidos políticos, pues apuntalen a la construcción de un sistema de partidos políticos más democrático. Y acá pues me gustaría también dejar la idea de que es necesario, y dada que las condiciones atípicas en las cuales se generó este proceso de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, además de los contenidos y una discusión fuerte, también necesita la presión de la ciudadanía. En este caso, si la presión de la ciudadanía, si las manifestaciones bajan, si las demandas se desvanecen, los diputados del Congreso de la República, pues en este caso pues pueden no solo utilizar las mesas como un mecanismo dilatorio, sino una vez que vean que la presión disminuyó, ya no estén interesados en promover esas reformas. Sí, en ese sentido creo que es muy oportuno también resaltar que no es que estemos sentados en este momento iniciando la discusión de las reformas. Por muchos años, muchas instituciones, muchas organizaciones, muchos investigadores han dedicado tiempo y esfuerzo para trabajar y construir propuestas de reforma. Y en este momento es básicamente un trabajo de carpintería y seleccionar, así como buenos artesanos, los diferentes elementos y construir un proyecto de ley que permita fortalecer el sistema de partidos. Es decir, no partimos de cero, ya tenemos propuestas, los diputados abrieron un espacio, esto abre la ventana de oportunidad y lo que tenemos que hacer es acudir a ese espacio, marcar la cancha y poner las propuestas para que la ley que sea aprobada sea en la línea que Guatemala necesita. Cambios, ley electoral es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes, nos dice Anabela Palomo: por presión social nació la ley de comisiones de postulación al calor de la prisa con deficiencias, es lo que nos dice Anabela. Pero creo que el licenciado Sanabria nos acaba de dejar bastante claro el hecho de que no se está partiendo de cero, lo que hay es una oportunidad. Veo que asienta el licenciado Novales. En un momento le pregunto. Aurora nos plantea: el voto nulo muchas veces dice mucho más que el voto válido, hay que tomarlo en cuenta. Bueno, quizás el mejor ejemplo es el Parlamento Centroamericano. Sí. Los comités cívicos deberían de poder postular candidatos al Congreso, la partidocracia mercantil debe determinar.
nos plantea, lo primero es hacer entender a las personas que hay un orden de importancia porque todo no va a pasar. Fui parte de una mesa y créanme que hay gente en las mesas que no deja a los fiscales hacer su trabajo, lo toman personal, dice Susi. No olvides esto, con este Congreso tampoco trabajador y sin iniciativa no se puede esperar ningún cambio, hay que presionarlos. Rodolfo García, no pagar por los votos que consiguen los candidatos. ¿Por qué les tendríamos que pagar por eso? Creo que se está refiriendo específicamente a la deuda política. El licenciado Novales ha trabajado muchísimo al respecto de la deuda política y del financiamiento público de los partidos políticos. Si no se hace una reforma a la ley electoral estaremos... en algún momento lo perdí. La ingeniera María del Carmen Aceña, no serán suficientes, debemos de reducir el número de diputados y limitar el poder. Eduardo, Rabé en la radio decía que no necesitaban cambios en la ley electoral, porque ahora se autonombró en esas mesas. Bueno, él es el presidente del Congreso y fue quien tuvo que hablar con el presidente de la República para generar estos espacios. Osman nos dice, hay que otorgarles más poder coercitivo al Tribunal Supremo Electoral y que la elección a diputados sea nominal. Las sanciones deberían de dejar de ser un chiste. Bueno, creo que esta vez ya no fueron un chiste bajo la actual administración del Tribunal Supremo Electoral. Sí. $250,000 dolaritos. Dos suspensiones. No creo que no fueron oficial. De chiste, no creo que les haya caído en gracia. Sí. Licenciado Novales. Bueno, sí, miren, de todo lo que dicen nuestros televidentes hay algo que es bien importante recordar, y se mencionó ya varias veces el nombre de Luis Rabé. Tal vez aquí hay que hacer alguna aclaración y con todo el respeto para el diputado Rabé. Luis Rabé es cuñado de Ángel, o fue cuñado de Ángel González. Ángel González es el propietario de, o el usufructuario de las frecuencias de televisión abierta en Guatemala, Canal 7, Canal 11, Canal 13. De las cuatro estaciones privadas que utilizan VHF. El término técnico siempre se me olvida. Pero bueno, lo que ocurre acá es que esta persona es el principal beneficiario de la manera en que se gestiona actualmente el financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la televisión abierta es el medio donde más personas consiguen más información sobre política, donde más personas se informan sobre política. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de votar, un ciudadano suele estar informado por lo que ve en la televisión abierta, incluyendo la propaganda de los partidos políticos. Entonces esto le da muchísima influencia a una persona que controla los 4 canales privados de televisión abierta sobre el resultado de las elecciones. Y como tiene mucha influencia sobre el resultado de las elecciones, también tiene mucha influencia sobre los políticos que quieren ganar esas elecciones. De tal manera que el hecho de que tenga un monopolio de la televisión abierta perpetuado durante ya más de 20 años, nos tiene que decir que tiene que tener algún tipo de influencia sobre los políticos, y esta influencia se suele pagar o se suele cobrar con pauta en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que regular la manera en que se distribuye el tiempo en los medios de comunicación, quitándole discrecionalidad al propietario del medio y dándole esa prerrogativa de distribución al Tribunal Supremo Electoral. Haciendo un juego de ruleta es lo que usted plantea, ¿no? Sí. O sea, hoy usted pauta en horario estelar día lunes, el próximo lunes será otro partido, el próximo lunes otro partido, en ese mismo espacio y con esa misma duración. Y lo importante es que el tiempo sea más o menos equitativo. La iniciativa 4783 que está actualmente en el Congreso, uno de los temas pues más o menos buenos que tenía era precisamente la distribución equitativa del tiempo en los medios de comunicación. Sin embargo, esto iba a ser pagado con el Estado, con dinero del Estado. Lo que dijo la Corte de Constitucionalidad cuando dio su dictamen sobre esta ley fue que el Estado no debería cubrirlo todo, sino que los partidos debían de cubrir también una parte. Y entonces la manera en que pareciera que está quedando actualmente, según la discusión que se está llevando en el Congreso entre organizaciones sociales, etcétera, y sobre todo según lo que está proponiendo el Tribunal Supremo Electoral, es que los medios, digamos, el Estado pone una parte de la propaganda, pero los partidos tienen derecho a poner una parte igual. ¿Qué significa esto? Que si bien ahorita, por ejemplo, Manuel Valdizón puede tener 10, 12, 20 anuncios al día en la televisión, y un candidato como Jimmy Morales, por ejemplo, como José Ángel López, puede no tener ninguno, esa diferencia ya no va a ser tan grande en las próximas elecciones si se aprueba la reforma a la ley electoral, sino que ahora los partidos pequeños van a tener la mitad
de la pauta que tienen los partidos grandes. Y esto entonces ya nos da condiciones de mucha más equidad, de tal manera que los ciudadanos ya no estemos preocupándonos por a quién le toca o tratando de votar en contra de alguien, sino vamos a tener la oportunidad de conocer más opciones y todas estas opciones van a tener la opción de ganar, básicamente. Vámonos a las redes, aquí vamos a cerrar la temática con cambios ley electoral, somos Trending Topic esta noche. Nos dice David, pues la verdad hay que cambiar la ley para que los diputados den oportunidad a nueva generación. Nos hacía una pregunta muy interesante Jonathan Nardón, y se la dejo para cerrar, Alix Sanabria. ¿Qué pasaría, qué repercusiones tendría un Congreso con el 100% de diputados nuevos? Interesante planteamiento, bien interesante. No al transfugismo, no a la reelección, sanciones al acarreo, nos dice Angie. ¿Van a aplicar los cambios para estas elecciones? No, seguramente no. Limitar el financiamiento de campaña y modificar la manera de postular candidatos me parece lo toral y necesario, dice Mario Arturo. Coca, el soberano es el pueblo, el que propone, el que decide, afuera cualquier tinte político, hay que afectarlos, dice Coca. Los gobernantes y los diputados deben de ser elegidos en cada departamento por rondas múltiples. Es como darle a administrar a un ladrón tu dinero. Estoy de acuerdo con las reformas, pero primero debemos de sacar a los corruptos. Es que es muy complicado. Allí sí habría que tener un rompimiento institucional per se. Ahora, sin reforma no sacamos a los corruptos ni votándolos. Eso no, es lo que hay por eso, pero, o sea, a lo que nos están planteando, ahí sí habría que tener un rompimiento institucional per se para lograr eso. Alix Sanabria. Sí. Bueno, en este sentido creo que, bueno, me alegra que ya seamos Trending Topic y probablemente la respuesta que vaya a dar no sea la más popular frente a la pregunta de qué sucedería si tuviéramos un Congreso donde todos los diputados fueran nuevos. Yo creo que acá la discusión de la calidad del diputado y de la representación que ejerce no necesariamente está vinculado con la permanencia de en el Congreso o si es la primera vez que llega. Díganlo, 90 diputados nuevos y ha sido un desastre la legislatura. Exacto, un desastre. Entonces, y al contrario, creo que también hay que valorar que hay muchísimos diputados que han movido para bien, para aprobar muchísimas buenas leyes y que son diputados que han estado muchos periodos, que son diputados que conocen la dinámica, la técnica legislativa y eso también y que también conocen la caja de trucos, de magia, de grillos, de todo en el Congreso. Una y otra. Ajá, es decir, es una de cal y una de arena. Pero en este caso es un análisis un poco simplista, tratar de pensar que al momento de cambiar por completo a los diputados, el Congreso, va a ser mejor. Vamos a tener una mejor representación. Eso no es cierto. Es necesariamente. No. Lic. Bueno, con respecto a la alternabilidad y a la posibilidad de tener un Congreso solo con gente nueva, yo creo que tal vez hay que recordar una cuestión, y es que todo el sistema de la democracia está basado en la posibilidad de premiar y castigar al funcionario público que es electo por medio del voto. Entonces, para mí, el tema de la reelección es como un mecanismo para poder premiar a aquellos diputados que de una u otra manera hacen bien su trabajo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso de Ninés Montenegro. Yo rara vez escucho un mal comentario de Ninés Montenegro y supongo que eso ha de estar relacionado con el hecho de que lleva mucho tiempo en el Congreso. O sea, por algo la gente vuelve a votar por ella. El problema, tal vez en el caso de Guatemala, y aquí nos metemos en un tema un poco más complejo, es por ejemplo los distritos muy grandes. Claro. Si en el departamento de Guatemala, por ejemplo, meto 19 diputados, es muy fácil que entre un diputado aunque no sea muy popular. Pero a ver, ahí habría otros temas, ¿vale? O sea, ¿por qué distritos electorales, sí, tan grandes como el Distrito Central, por ejemplo, o el departamento de Guatemala, ¿por qué no tener un diputado más cercano? O sea, villanovanos, de Villacanales, o sea, que esa misma democracia los obligara a tener un representante netamente local. Digamos que porque entran en un combo bastante... Hay un balance que hay que hacer acá, y es que, digamos, si tenemos muy pocos diputados en la lista, tenemos un problema de proporcionalidad y de representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si solo hubiera uno, el diputado del Congreso, que es Leonel Soto Arango, creo yo, fue electo con el 20% o 25% de los votos.
Y entonces eso significa que el 75% de la gente no votó por él y no tiene representación. Mientras que en un listado más grande, pues más personas pueden tener a su diputado. Aquí hay que encontrar un balance. 19 diputados es mucho, definitivamente. El balance podría estar entre 4, 5, 6, por ahí. Pero ese es un tema ya más complejo que no va a ser aprobado en esta reforma. Seguramente. Eso sí ya sale de esta discusión. Lick, ¿quieres cerrarlo? Sí, Vamos. Realmente los cambios en los distritos son cambios muy importantes, trascendentales, que necesitan más estudio y que en este momento no tenemos propuestas concretas, pero es necesario hacerlo. Vamos a cerrar aquí el tema con reforma, con cambios de ley electoral. Vamos a ir a la pausa, le vamos a presentar deportes y noticias y luego entramos a un segundo tema de análisis. ¿Qué pasó hoy en la ciudad de Guatemala? Bloqueo calles, será nuestro hashtag de la noche, bloqueo calles. ¿Qué representatividad tiene lo que sucedió hoy en la ciudad de Guatemala? Se lo vamos a plantear, bloqueo calles, como nuestro hashtag de la noche. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Sony Android TV presenta este segmento. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful, O sea, nos cagó el negrito que... most beneficent. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Vemos las declaraciones de dear sisters and brothers, la Premio Nobel de la Paz, Malala, cuyos agresores, 8 de los 10 agresores, pues han sido absueltos por parte de las autoridades pakistaníes. Esto ha sido dado a conocer hoy y ha causado gran rechazo y revuelo en la comunidad internacional. the truth, which we strongly believe, proud He de contarle que un ciudadano guatemalteco muere linchado por una turba, esto en los Estados Unidos. Al menos 300 habitantes de una comunidad rural en el sureste de México lincharon al guatemalteco José Juan Pérez Ramos, a quien acusaron de cometer diversos delitos. Pérez fue detenido por pobladores tras ser descubierto robando en un domicilio de los alrededores. Sony Android TV presentó este segmento. Es momento de presentarle los deportes con Rosario Orellana. Buenas noches, Rosario. Los deportes son presentados por Fundación Bulos. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Muy buenas noches, Juan Carlos, y a todos en la mesa de A las 10 p.m. Es un placer, como siempre, poderles compartir a esta hora toda la información del deporte nacional e internacional, que es lo más relevante de la jornada de este viernes. Y vamos a iniciar con información de Luis Enrique, el técnico del Barcelona. Esto porque se viene toda la previa del partido entre Barcelona y la Juventus, final de la UEFA Champions League. Ambos equipos estarán buscando su tridente para poder finalizar esta temporada en lo más alto, por supuesto cada uno en sus ligas. Sin embargo, hay algo muy importante, y es que Luis Enrique ha reconocido que la Juventus hizo una gran campaña en la Champions League y que es un rival complicado. Sin embargo, también reconoció que el talento de cada uno de sus jugadores puede valerle la victoria. Aparte de que ya lo conocemos por el seguimiento un poco del calcio italiano, bueno, hablamos de una Juve que ha hecho una temporada excepcional, que ha vuelto a conquistar el título de Liga, que ha ganado la Copa, que está con opciones de, como nosotros, de conseguir el triplete, y lo ha hecho de una manera contundente en su campeonato liguero. En la final de Copa sufrieron más ante una gran Lazio, pero han hecho una Champions clasificándose en la fase de grupos como segundos, pero luego haciendo
todas las eliminatorias siguientes a un nivel altísimo y está donde está por méritos propios. Vamos a cambiar de disciplina deportiva y nos vamos a ir con información del ciclismo nacional, y es que Jonathan de León tendrá participación próximamente en 2 competencias internacionales que están programadas para el 7 y el 14 de junio. Ambas son fundamentales en su proceso de preparación de cara a los Panamericanos de Toronto 2015. De León participará primero en la Copa Valle y la segunda será la Copa Cross Country Olímpico en Ontario, Canadá. Vamos a un evento de categoría UCI y será el último antes de encarar los Juegos. Mi preparación ha sido muy fuerte y buscamos elevar el nivel para ir de la mejor manera a los Panamericanos, expresó el ciclista. El connacional fue juramentado en el Palacio de los Deportes junto con su entrenador Omar Ochoa. Vamos a ir ahora con información del boxeo, siempre en el ámbito nacional, y es que hay 2 connacionales que tendrán participación fuera de nuestras fronteras. Hablamos específicamente de Juan Reyes y Kevin Luna, que también ya han tenido ciertos combates en estos últimos días y han tenido una destacada participación. Reyes participó en la división 56 kilogramos y Luna en la de 60, en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, en México. Reyes derrotó 2-1 al colombiano David Vargas y los jueces dieron la victoria 29-28. Por su parte, Kevin Alfonso de Guatemala derrotó por decisión unánime a Dewani Horacia 3-0. Las otras peleas fueron de Eddie Valenzuela en 52 kilogramos, Lester Martínez en 69, Carlos Tovar en 64 y Álvaro Vargas en menos 49 kilogramos. Esperamos, por supuesto, que en la próxima temporada pueda haber acción y podamos volver a vivir muchísimas de sus jugadas, que ha sido un gran referente. Sin embargo, nosotros hasta acá nos quedamos con información del deporte nacional e internacional. Yo los espero el próximo lunes a partir de las 5:45 de la mañana y les deseo un deportivo, feliz y muy activo fin de semana. Los deportes fueron presentados por Fundación Bullocks. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Bloqueo Calles es nuestro nuevo hashtag. Gracias a Rosario. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes. Bloqueo Calles. Y es que hablamos también, por supuesto, de lo que ocurrió hoy, donde pequeños grupos de personas no permitieron el paso en las más importantes vías de circulación, en las entradas de la ciudad. Con Bloqueo Calles revisamos la nota. La ciudad capital estuvo paralizada por casi 5 horas porque varios grupos de manifestantes bloquearon las carreteras al Atlántico, al Pacífico, la entrada del Occidente y carretera al Salvador. Los manifestantes solicitaban que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investigue a las empresas que fueron beneficiadas con la red de corrupción La Línea. Sí, hablando al presidente, pero todo lo que está pasando, que esos corruptos que los echen presos, a los que a Roxana Valdete y todos los otros, que me olvida el nombre, porque ellos los robaron nuestro dinero, pero estamos sufriendo que todo caro, porque ellos se llevaron todo, el dinero que se robaron a Roxana, de la SAT, todo eso. Las demandas de los manifestantes eran vagas. Coordinamos esta acción como muchas de las que hemos coordinado en los días sábados y el llamamiento que ha tenido la población, pero especialmente nos queremos dirigir a la CICIG porque legalmente Guatemala necesita de que pongan la lista de empresarios que han corrompido las instituciones públicas y también que se haga también seguimos con la petición de la extinción de dominio porque no puede ser posible entonces de que solo se lleven nuestros impuestos o se lleven nuestro dinero y que finalmente el pueblo de Guatemala no se va a conformar solo con que hayan juicios. Guatemala necesita reivindicarse a través de la devolución de los millones que se han llevado los funcionarios. Los manifestantes que se encontraban en carretera al Atlántico aseguran que eran de Izabal y que salieron de su departamento desde la 1 de la mañana y que no representan ningún partido político. Estamos con Bloqueo Calles como nuestro hashtag de la noche y muchos mensajes. Revisamos todo lo que se viene diciendo en las redes. Lubichón nos dice, como siempre fueron personas acarreadas, pero ¿quién financió esta protesta que causó un caos? Vinicio, a la próxima nos bajamos con llave de chuchos, no hombre. Nos dice Marco, la manifestación de hoy fue para tratar de intimidarnos, es buena seña. Los corruptos tienen miedo, dice Marco. Cayo nos plantea, los zombies salieron hoy en Guatemala. Vinicio, qué movimiento más pobre, eran como 20 pelones en cada punto.
Siempre que se violan los derechos ciudadanos, para mí el propósito es perverso, cambiemos nuestra actitud. Por favor, dice Minor. Vinicio, los pronósticos, Otto hace 2 semanas dijo que el PP le habían ofrecido acarrear gente. Alan nos dice, solo en Guatemala un grupito de menos de 1000 paralizan la ciudad y todo para distraer la atención de renuncia ya Otto Pérez. Fernando, total desacuerdo con bloqueo calles, improductivo, actitud no cívica de protesta y atropello de los derechos de los demás. Alberto, no nos dejemos manipular y dividir, es lo que quieren los asesores de Pérez Molina. Ojo, divide y vencerás. Iris, búsqueda de enfrentamiento de CACIF con las organizaciones sociales. ¿Quién las manipuló? El Huichón, la policía debió desalojarlos. Canela diría, ya no aguanto más. Sergio, acarreados con el propósito de confundir el legítimo movimiento ciudadano. La pregunta es, ¿quién lo promovió? Al final, estamos en medio de una crisis manejada por Tío Sam. No creo que dejen salirse a la... Bueno, escucho, Lecre. Bueno, vamos a ver, en un primer momento, posterior a la manifestación del 25 de abril, que fue la primera, correcto, el gobierno intentó dividir a los manifestantes a través de una línea ideológica al nombrar a Alejandro Maldonado como vicepresidente. No se pudo. Posterior a la manifestación del 16 de mayo, el gobierno intentó dividir a los manifestantes entre los manifestantes organizados que tenían demandas concretas que venían de antes de la crisis y los manifestantes que llegaban a título individual y cuyas demandas y denuncias se circunscribían al tema de la corrupción en esta coyuntura. Tampoco lo logró. Posterior a la manifestación del 30 de mayo y de manera previa a la manifestación de mañana, se intentó por medio del Congreso, también a través de la instalación de las mesas, dividir de nuevo las manifestaciones entre aquellos que tienen un interés concreto, por ejemplo, aprobar la ley electoral, aprobar la ley de compras y contrataciones, ley de desarrollo rural. O sea, digamos, las organizaciones que ya de una u otra manera tienen alguna demanda que viene de antes de la crisis, las están tratando de separar de los ciudadanos que se han organizado para participar específicamente para esta crisis. Yo esperaría que la manifestación de mañana todavía se dé y se dé con bastantes personas. Pareciera ser que este movimiento, y yo no quiero nunca deslegitimar a la gente que manifiesta en las calles ni nada, pero pareciera ser que este movimiento que hoy, o estos grupos que hoy bloquearon las calles, fueron puestos ahí con esa misma intención, que el manifestante urbano de clase media vea que hay personas distintas a él, que hay personas con quienes no necesariamente va a simpatizar, con quienes no necesariamente va a tener mucho en común, que están también manifestando por lo mismo y que están además utilizando métodos que no les gustan, como por ejemplo el bloqueo de calles. Entonces, me parece, al leer los comentarios en las redes sociales, que muchas personas anticiparon esto, se dieron cuenta de que esto, digamos, no es tan espontáneo, no es tan natural y parece estar controlado políticamente. ¿Habrá sido líder? ¿Habrá sido el Partido Patriota? Es difícil determinarlo. Es muy posible que hayan sido los dos, es muy posible que sean una sola cosa los dos. Entonces, digamos que lo que estamos viendo al final es algo que no parece ser natural, no parece ser espontáneo ni auténtico. Vámonos a las redes, estamos con Bloqueo Calles como nuestro hashtag. Vamos a revisar la cantidad de mensajes que tenemos. Vilomar, Bloqueo Calles, Viernes Negro al estilo del Partido Patriota y líder, imitando el Viernes Negro del Frente Republicano Guatemalteco. Bueno, creo que hay bastantes diferencias entre lo que ocurrió aquel Jueves Negro y lo que pasó hoy. Tremendo caos. No piensan en los demás, gente traída de lejos por una comodita, es lo que nos dice. Y la sindicalista Neily Corado, ¿cuándo tiene tiempo para trabajar? Porque está en todo, según ella. ¿Por qué no se hizo nada para ayudar a la población? Es obvio que esto fue una actividad de gobierno, con nylon naranja y verde, me huele a acarreo de líder. Ni saben lo que piden, quién los mandaría, es lo que dice Fernando. Leslie, es una grosería hacer lo que hicieron hoy con la gente trabajadora.
¿Por qué parecía tan orquestado? Incluso tenían baños portátiles, es lo que nos plantea Oveja Andrea dentro de los mensajes. Edgar, interesante que habían algunas capas de color verde. La UNE sacó su comunicado que no era por parte de ellos legítimas cuando la policía se prestó a bloquear, es lo que dice la señora de la Torre. Señor Rodríguez, qué lamentable cómo utilizan a gente humilde y sencilla, que Dios los perdone. Plásticos naranjas y verdes en bloqueos calles. Esto proviene de partidos políticos para debilitar las manifestaciones del 25A, del 16M y del 30M. Salomón, es diferente marchas pacíficas a tornar en caos. Vinicio Montes, todo apunta que el bloqueo fue orquestado y manipulado por Manuel Valdizón. Tiene el billete suficiente para hacerlo, es lo que nos dice licenciado Sanabria. Sí. Un poco coincido con los planteamientos de Hugo y también con muchas de las afirmaciones que nuestros televidentes están haciendo en las redes sociales, en Twitter. En este caso, pues sí creo que las dudas de la legitimidad y de qué tan representativas fueron las marchas y las manifestaciones. Bueno, realmente no fueron marchas ni manifestaciones, fueron realmente bloqueos los que se dieron. Están fuertemente en el escenario político. Yo creo que en este caso hay que darle una lectura desde los efectos que esto puede llegar a tener, porque si consideramos que hay una estrategia para tratar de desarticular las manifestaciones de los sábados, estas manifestaciones que se caracterizan por ser bastante voluntarias, que tienen pues un cariz más democrático y más ciudadano, y si partimos de ese supuesto, no es la única de las acciones que han intentado hacer. Yo recuerdo que justo después de la manifestación del 25 de abril y para las siguientes manifestaciones empezaron a circular unas convocatorias donde todo parecía que las manifestaciones se iban a dar en un sentido más violento, incluso llegaban a decir con tácticas como un poco paramilitares, de decir salgan con capuchas, cadenas, rostros, tiren, quiebren vidrios, estén cuidados. Que no ha pasado. Que no ha pasado. Ni un vidrio, ni una pinta. Y que no va a pasar. Entonces yo creo que este tipo de situaciones lo que buscan es un poco tratar de romper una inercia que de alguna manera hemos traído y han traído muchos ciudadanos que están saliendo voluntariamente y sin ningún tinte político y sin ser acarreados ni movilizados a manifestar su repudio y su indignación hacia el sistema político. Entonces, las situaciones que vivimos hoy y por las características incluso geográficas de donde se dieron el bloqueo, es muy poco común en el caso de Vistahermosa y de la carretera El Salvador que se bloqueen. Regularmente se bloquean otras arterias de la capital, pero me llamó mucho la atención que fuera justo en ese lugar, y ese lugar pues representa en alguna medida un espacio geográfico donde se encuentra la clase media alta urbana de la ciudad, que es justamente la mayoría de las personas que están asistiendo al Parque Central los sábados. Entonces eso generaba incluso miedo. Yo recibí llamadas de algunas periodistas y algunas personas que decían, mira, tenemos que ir a traer a nuestros hijos al colegio, va a haber golpe de Estado, te diste cuenta que los helicópteros estaban rondando la ciudad varios días. Entonces todos esos elementos empiezan a revivir los miedos que como sociedad colectiva tenemos de tener un pasado autoritario muy cercano. Claro. Y que tienen el único objetivo de sembrar ese miedo en los ciudadanos que ya no tenemos miedo, que somos una generación distinta, que estamos saliendo a manifestar y que bajo ningún punto de vista nos debemos de dejar. Totalmente. Vámonos a las redes, estamos con Bloqueo Calles como nuestro hashtag de la noche. Nos dice a través de las redes, Iván, el autor intelectual, tiene sangre en sus manos por una ambulancia que no pudo pasar. Este es un tema bien interesante. ¿No será que lo hicieron para bloquear el empadronamiento de la capital? Muchos llegamos tarde a los centros de empadronamiento. Es un tema bien interesante ese, que habría que también ponerle un poquito de cabeza. Mario, qué bajeza las del partido que patrocinó este bloqueo. Por eso es necesario
que en estas elecciones se apliquen las reformas, es lo que nos plantean. También nos dice César, se nota que fue con el propósito de desestabilizar las manifestaciones pacíficas. Fercho, ahora hay manifestaciones buenas y malas. ¿Acaso no vieron las playeras color verde? No vi naranjas, es especulación como siempre. Pero las manifestaciones de los sábados deben de dirigirse al Congreso, dice Edwin. Raúl, se dieron cuenta de lo elaborado de los carteles con fotos no hechas a mano. Eso es correcto. Y ya capturaron a alguien por el bloqueo calles del día de hoy. ¿Qué abuso y caos provocaron? Para cerrarlo, Lick. Bueno, la manifestación de hoy o los bloqueos de hoy definitivamente requirieron algo de organización. O sea, hay mantas, por ejemplo. El hecho de que todos hayan tenido nylons de los mismos colores, casualmente verde y anaranjado, algo nos tiene que decir de quién estaba tratando de echarle la culpa al PP y al líder sobre esta manifestación. El hecho, como mencionaba José Carlos, de que ha sido en áreas de la capital en donde se concentran la mayor cantidad, por ejemplo, de opositores a Valdizón, nos tiene que decir algo. El hecho de que se haya gastado en transporte para traer personas desde Izabal, que es algo que suena muy ilógico y además poco eficiente. Seguramente si yo quiero hacer una manifestación... Pude haber ido a Chinautla, sí, o sea, sí. donde vamos, ahí ya nos demostró el alcalde Medrano que tiene la capacidad de movilizar mucha más gente de la que se ve hoy, ¿verdad? Sí, entonces hay muchas cosas muy raras con respecto a esta manifestación, y de nuevo esto no debe ser un reflejo de la manera en que uno ve las demás expresiones sociales de grupos campesinos y sindicales que puedan hacerse. Por ejemplo, en el caso, creo que fue miércoles 21 de mayo, entre dos de las manifestaciones, que un grupo o varios grupos de campesinos marcharon a la capital exigiendo también la renuncia de Otto Pérez Molina en su momento por los casos de corrupción, y fue una manifestación de manera ordenada, fue una manifestación bastante pacífica, mucho más numerosa y no por eso con un mayor impacto en el tránsito vehicular. Entonces, solo quería, dejar eso. No es que todas las manifestaciones de sindicatos o todas las manifestaciones de campesinos o todas las manifestaciones que no son en el Parque Central o que son organizadas por grupos que ya están organizados son malas, sino que hay casos como este muy particular donde se evidencia que hay algo detrás que las hace menos auténticas. Vamos a cerrarlo, Lick Sanabria. Sí, en este sentido simplemente reafirmar la idea de Hugo. No todas las manifestaciones campesinas, no todas las manifestaciones que demandan, que tienen algunas demandas históricas en el país, hay que delegitimarlas. Lo que vimos hoy es un caso bastante especial, que está con una intencionalidad política y no la tenemos que mezclar con las demandas legítimas que se hacen en otros momentos. Vámonos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Se instalan mesas en el Congreso de la República para tratar reformas importantes en la legislatura nacional, incluyendo reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Se colocan bloqueos en las principales entradas a la ciudad de Guatemala con pequeños grupos de personas que reivindicaban algunos llamados históricos. La policía pakistaní informó que 8 de los 10 agresores de la Premio Nobel de la Paz, Malala, han sido absueltos. Y he de contarle ahora que un guatemalteco fue linchado en Quintana Roo. Una turba de unas 300 personas le quitó la vida. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate, gracias. Lo esperamos el lunes a las 10 p.m. Sanabria, Novales, Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.